la cámara y si acaso pues también pueden utilizar el chat para las preguntas, ¿de acuerdo? Pues sin más, ya le damos la palabra a... No sé si esto está... No, sí, vamos a compartir la presentación. No, share screen. Share screen. No, share screen. Vale, ahora aquí compartir. Vale. Vale, sí. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes. Es un placer volver por segunda vez a la Universidad de Barcelona, invitada por Marc Campins y su maravillosa cátedra de Derecho Ambiental. Y me da igual el viaje, el trayecto, es un gusto volver a encontrarme con compañeros, con amigos, conocer a otros que no se han leído, pero no nos ponemos cara. Así que un gusto y encantada. Bien, pues como les ha dicho la profesora Campins, yo pretendo hacer esta tarde aquí una primera o un acercamiento a lo que constituye, lo que es la Directiva Marco, las principales características, porque fue una disrupción en el 2000 cuando se aprobó para toda Europa. Y qué ha sucedido después de su aprobación y en qué momento nos encontramos ahora. Quería hacer esa sobrevuelo, lo quiero hacer no solamente avanzando desde la Directiva Marco, porque entiendo que sería tal vez un poco el área huérfano de necesitamos saber de dónde venimos, ¿no? De dónde veníamos, dónde estábamos, qué pasaba, para que se aprobara una directiva con esta categoría, con este ámbito tan novedoso. Por lo tanto, me van a permitir, o he pensado estar con ustedes esta tarde hablándoles un poco de qué pasaba hasta el 2000 con la Directiva Marco, qué pasaba con la calidad de las aguas, qué pasaba con la preocupación que Europa tenía en materia de medio ambiente, qué novedades o por qué era tan significativa la Directiva Marco, y después, si nos da tiempo, siempre con el beneplácito de la profesora Campins, pues terminaré haciendo una referencia a los momentos actuales y cuáles son las novedades más representativas. Bien, la protección del agua antes de la Directiva Marco. Bueno, pues lo que estoy haciendo sobre todo como totales, ¿no? Si estuviéramos en periodismo lo diría. He intentado hacer en cada uno de los bloques, hacer esos totales, ese resumen, ese tweet también podríamos decir, en el que a ustedes se les quede lo más representativo o el resumen de las tres fases o las tres etapas de las que quisiera esta tarde charlar con ustedes. Bueno, pues antes de la Directiva Marco del Agua, Europa ya llevaba o venía de recorrer un largo camino en la lucha contra la polución o en la lucha contra la mala calidad de las aguas. Europa siempre ha sabido que el agua, aunque no era un recurso económico, todos saben, y si no se lo digo yo, Europa al principio, cuando se constituyó la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, he leído algún autor destacado que decía entonces no era una comunidad, no era menos aún europea o Europa, era muy económica. A pesar de que la orientación principal era crear ese mercado común, ese mercado interior, y que el agua no era un recurso completamente valorable económicamente y que por lo tanto que desde un principio entrara dentro de su ámbito de actuación, sí que es cierto que siempre he sabido que era un elemento muy importante, pues porque era fundamental y vital pues, para todos nosotros, para los seres vivos, tanto humanos como no humanos, es decir, para la vida, para las plantas, para la economía, como no. Por lo tanto, siempre ha procurado de una manera o de otra alcanzar la buena calidad de las aguas y siempre lo ha hecho dentro de la política de medio ambiente, protección de calidad del medio ambiente. Les he puesto ahí dos ideas que responden a la situación actual. La aprobación de acciones en materia de protección del medio ambiente corresponde en la actualidad tanto al Parlamento como al Consejo a través de un procedimiento de codecisión. De hecho, la Directiva Marco fue la primera que se aprobó de esta forma, pero cuando se trate de adoptar decisiones que afecten no tanto a la calidad, sino a la gestión cuantitativa, es decir, a la cantidad de los recursos hídricos, aquí el procedimiento legislativo es distinto,
es un procedimiento que requiere la unanimidad en el Consejo y por lo tanto es un procedimiento más riguroso que hace más difícil la adopción de acuerdos en este ámbito, hasta el punto que, claro, es un procedimiento que requiere la unanimidad, es tanto como otorgar a los estados una especie de derecho de veto que hace más difícil, ¿verdad?, alcanzar o llegar a acuerdos. Bueno, hoy creo que debemos entender Europa o la Unión Europea como un Estado de Derecho, ¿verdad?, donde las actuaciones siempre tienen como base aquello que le permiten los tratados constitutivos, el derecho primario. Y los tratados constitutivos lo han hecho y los hacen los Estados miembros, mediante su firma, el acuerdo, la negociación, el acuerdo y la firma. Y lo que se recoge en esos tratados constitutivos, que es lo que se denomina el derecho originario, es lo que permite a Europa y a los Estados miembros actuar en esos ámbitos. Estos tratados, como les digo, pues hacen un reparto de competencias y en función de ello pues pueden legislar unos por los estados o Europa. Las competencias las podemos dividir desde esta perspectiva en exclusivas, cuando solamente puede actuar en ese ámbito Europa, en compartidas cuando tanto el Estado, los Estados miembros como Europa pueden trabajar, y aquí les resalto a ustedes el medio ambiente, es una competencia compartida. Y las competencias de apoyo son aquellas que se entienden exclusivas de los Estados miembros, por lo tanto Europa solamente puede realizar una actuación de apoyo, de respaldo. Bueno, existe también una serie de principios de actuación en el ámbito de la Unión Europea, en la que no les voy no me voy a detener demasiado, simplemente recuerden esto: atribución, el principio de atribución solo puede actuar sobre los ámbitos, las competencias, las materias que le han sido atribuidas por los Estados miembros. El principio de proporcionalidad también es muy importante, porque Europa solo tiene que intervenir en la medida en que sea imprescindible, o sea, proporcional para alcanzar los objetivos que persigue o que pretende alcanzar. Y luego el principio de subsidiariedad también es muy importante, que significa que cuando puedan actuar tanto los Estados, la materia, los ámbitos en los que puedan actuar tanto los Estados miembros como Europa, Europa solo va a intervenir cuando su intervención, su actuación sea más eficaz, es decir, vaya a aportar. Bueno, simplemente retener estos principios, que entiendo que se han tenido otras sesiones antes en materia de derecho internacional, se los habrán explicado muchísimo mejor, simplemente quería ahí recordar estas cuestiones. Bueno, esto nos lleva a que en la actualidad, en virtud de determinados artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues la política europea en materia de medio ambiente es una política muy importante, y lo que trata de perseguir o lo que trata de alcanzar es esos objetivos: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, como la protección de la salud de las personas, la utilización racional y prudente de todos los recursos hídricos, la lucha contra el cambio climático, etc. Y estos principios, estos ámbitos competenciales han permitido a Europa intervenir en todas estas materias que les he señalado a ustedes ahí. Donde los recursos hídricos es uno de los ámbitos donde hay una trayectoria muy importante por parte de Europa. Ahora bien, esto no siempre ha sido así. ¿Qué pasaba hasta que se llegó a una evolución del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la que se atribuyeron o se trasladaron competencias potentes e importantes en materia de medio ambiente a Europa? Bueno, pues que la contaminación de las aguas ha sido un problema pues, casi tradicional, un problema global, que obviamente en determinados años y en determinado momento histórico se fue acrecentando, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Pues obviamente los vertidos, la industrialización, el desarrollo de la sociedad y la economía estaba provocando que se produjeran vertidos a las aguas, pues o no bien depurados o directamente sin depurar. Por lo tanto, se empezó a adquirir una conciencia muy importante de qué hacer y cómo atajar o cómo atacar esta situación. Por eso la normativa de protección de calidad de las aguas, de la masa de las aguas, ha sido muy importante y tiene una larga trayectoria, como les digo. Como les digo, es uno de los sectores más antiguos y extensos de la política ambiental europea y comunitaria, que no venía sino a intentar dar una respuesta a esta situación de progresivo deterioro, cada vez más galopante y más importante, y degradación del medio ambiente. Y esta conciencia empieza a adquirirse sobre todo en la década de los 70 en virtud de una serie de circunstancias. Esta concienciación y esta intención de dar respuestas a esta situación de deterioro, de progresivo deterioro del medio ambiente y particularmente de la calidad de las aguas, empezó a materializarse a través de la aprobación de los denominados programas de actuación en materia de medio ambiente. Estos programas de actuación, en la actualidad nos encontramos en el 8º, estos lo que intentaban era, lo que les digo ahí,
fijar los objetivos a alcanzar para proteger el medio ambiente y los principios que había que aplicar para lograr y alcanzar esos principios, como les digo. Los programas de acción en materia de medio ambiente se encuentran en un plano ideológico, que es cronológico o cronológicamente previo al de la aprobación de las normas, en lo que se hace es materializar los instrumentos y las herramientas a través de las cuales vamos a alcanzar los objetivos que se han plasmado a través de los distintos programas de acción. Bueno, pues como les digo, las normas llegan en un plano posterior y así en la primera mitad de la década de los 70, con ocasión o de 2 años después del primer programa de acción en materia de medio ambiente del 73, en el 75 se aprueba una de las primeras directivas que luchaba contra la contaminación de las aguas, sobre todo en la que trataba de asegurar que la calidad de las aguas que fueran a destinarse al consumo humano, es decir, la calidad de las aguas que se fueran a destinar a boca a beber, tuvieran unos niveles y tuvieran una calidad, como les digo, importante. Bueno, pues a partir de aquí empiezan a proliferar una serie de directivas en esta década, más de 20 directivas, como les digo, que se refieren o que tratan de regular la calidad, proteger la calidad de las aguas desde ámbitos sectoriales. ¿De acuerdo? Y estas son las denominadas directivas de primera generación. Se han calificado, los autores que las han ido estudiando a lo largo de los años, las han calificado como un conjunto poco coherente de normas con métodos y definiciones distintos y con la proclamación o la fijación de objetivos a veces incluso no solo diferentes sino hasta contradictorios. La característica de estas directivas de primera generación de lucha contra la contaminación de la búsqueda de la mejora de la calidad de las aguas, ¿cuál es la principal característica que se podría decir? Ese era el enfoque que utilizaban para luchar contra la contaminación de las aguas, el denominado enfoque paralelo. A través de ello, las categorías de la década de los 70, las directivas de esta primera década de los 70, se podían o se clasifican en dos bloques. Aquellos que lo que fijaban eran objetivos o estándares de calidad según el destino o el uso que se fuera a dar a las aguas, y aquí tenemos la directiva sobre agua potable, la directiva de aguas de baño, etc. O aquellas que lo que hacían eran fijar valores límites de emisión de los efluentes que contuvieran sustancias prioritarias, sustancias peligrosas. Esos valores límites se fijaban en las autorizaciones. Por lo tanto, les digo aquí a ustedes, me gusta resaltar el hecho de que en Europa se sometía a autorización los vertidos que contuvieran estas sustancias peligrosas, estas sustancias prioritarias, mientras que en España la regla general atómica general es que todos los vertidos contuvieran o no sustancias peligrosas tenían que ser objeto de autorización o licencia. No se podía verter ningún tipo de efluente al medio natural, a las masas de agua superficiales subterráneas, tuvieran o no elementos peligrosos, necesitaban su autorización administrativa previa. Bueno, estas directivas de primera generación tuvieron una eficacia escasa relativa. Los autores que lo han estudiado, principalmente los motivos que pongo aquí los he tomado del profesor Juan Loloras, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, que ha hecho un estudio importante en este ámbito y él ha aventurado, ha plasmado que a su juicio las principales dificultades o los motivos de no funcionamiento, de no tener el resultado que se esperaba en estas directivas de primera generación, pues se deben a varios motivos, entre los cuales yo les destaco el hecho de que tenían un enfoque sectorial. Es decir, fijaban objetivos de calidad distintos en función, como les digo, del uso o del destino que se fuera a dar a los recursos hídricos de que se trataran. Luego tenían una débil fundamentación jurídica, hasta que en el 87 se modificó el Acta Única Europea en el que se atribuyó, ya se consideró la protección del medio ambiente como una competencia de la Comunidad Económica Europea, entonces ya se permitía esa intervención más fuerte, o incluso la falta de integración de la política del agua en otras políticas comunitarias, etc. Había una serie de factores que hacían que estas directivas, que eran muy interesantes, eran novedosas y fijaban objetivos de calidad importantes para proteger las masas de agua, sin embargo, tuvieran, como les digo, un resultado pues no tan exitoso como se esperaba. Bueno, llegamos a la década de los 90, donde se empiezan también a aprobar una serie de directivas que se han catalogado, se han definido como directivas de segunda generación, en lo que se pretende hacer precisamente es acabar o superar ese enfoque paralelo del control de la contaminación. Luego, valores límites de emisión o objetivos de calidad en función del uso y el destino que se diera a las aguas.
Se opta por el enfoque cruzado o integrado, sobre todo también siguiendo la experiencia de la Water Cleaning Act de 1972 norteamericana, donde lo que se hace es optar por fijar valores límites de emisión y teniendo en cuenta además las mejores técnicas disponibles. Y estos valores se podrían ir incluso incrementando si no fueran suficientes para alcanzar la calidad que se pretendía buscar con ellos. Además, estas directivas de segunda generación, ante el relativo éxito de las de primera generación, lo que hacen es dotarse de plazos de cumplimiento más amplios precisamente porque sabían que había mucho trabajo que hacer y había mucha frustración de las directivas anteriores. Y bueno, es cierto que estas directivas de segunda generación han venido a cumplir o han permitido sí mejorar la calidad de las aguas, pero es cierto que todavía queda mucho trabajo, como demuestra el hecho de que los planes hidrológicos de cuenca de segundo y de tercera grado pues han excepcionado los objetivos de calidad que marca la Directiva Marco de Agua, es decir, pasaron hasta 2021, esto nos hablará perfectamente Antonio, entiendo, y los de tercer ciclo, los planes hidrológicos de cuenca del 27 recién aprobados también, muchas masas de agua han permitido o se han acogido a las excepciones para cumplir los objetivos de calidad. Por lo tanto, estas funcionaron, es cierto que introdujeron también objetivos que se estaban alcanzando, pero hay mucho trabajo por delante. Bueno, llegamos a la Directiva Marco del Agua. Les he puesto ahí que el origen remoto que pretende o que justifica la directiva es esto, es seguir luchando contra el enfoque global o con un enfoque global contra la contaminación de las masas de agua. Les digo que se trata de un nuevo paradigma y desde el principio les hemos dicho que fue algo muy disruptivo la Directiva Marco del Agua y me he permitido ponerles ahí pues, algunas de las razones por las que se considera un hito la Directiva Marco del Agua. Tal vez la primera es la originalidad. Es la primera norma que aborda la calidad ecológica de las aguas. Vamos a ver enseguida por qué ecológico. Porque hasta ahora, como les digo, estaban muy centrados en el control de la calidad desde la perspectiva del cumplimiento de indicadores físico-químicos. Esto supone una ampliación importante porque ya veremos enseguida que el concepto fundamental es la calidad ecológica, el buen estado ecológico de las masas de agua. La ambición es que fija objetivos de calidad muy importantes, objetivos ambientales muy importantes, muy exigentes. Además afecta con esa visión global a todas las masas o todas las aguas europeas. Enseguida vamos a ver cuáles son las distintas masas a las que afectan, las distintas aguas a las que afectan. Y bueno, es una normativa, además es una directiva muy compleja. Lo que sí quiero que les quede o que retengan por el momento es que su propia denominación, directiva marco, se trata de una directiva marco porque lo que trata de establecer o de fijar es unos principios de actuación globales, unos principios de actuación comunes para que todos los Estados miembros actúen de una manera global y en el mismo camino para conseguir la protección de las aguas, de las masas de agua a las que afecta. Se trata de una directiva. ¿Esto qué significa? Pues que los Estados miembros tienen margen de apreciación para ver cómo, bueno, margen de apreciación no tan amplio como pudiéramos pensar, para ver cómo se alcanzan los objetivos que fija la directiva marco. Es decir, la directiva no es un reglamento en el sentido de que es una norma directamente aplicable y lo que recoge el reglamento se aplica igual o tiene el mismo tenor en todos los estados. Aquí se trata no tanto de uniformar, sino de armonizar. Bueno, pero lo importante, como les digo, es que lo que fija es un marco, una actuación global, una actuación conjunta, armonizada, de lucha contra calidad o de búsqueda de perseguir, intentar alcanzar la calidad de las aguas por todos los Estados miembros. El ámbito objetivo de aplicación. Como les digo, tiene un ámbito muy amplio porque afecta versa o las medidas que ella contiene, que la directiva contiene, afecta a todas las aguas europeas. Y aquí encontramos, o se incluyen, todas las aguas continentales, ya sean superficiales como subterráneas, las aguas de transición, que os pongo ahí los estuarios, las ríos, son estas aguas que se encuentran en la desembocadura,
son aguas saladas, pero que tienen una influencia muy importante todavía del río, del agua continental, y por eso se denominan aguas de transición. Las aguas costeras y las masas de agua artificiales y muy modificadas. Las artificiales son aquellas que han sido creadas por el ser humano, los embalses, los lagos artificiales, y las muy modificadas son aquellas que son masas de aguas superficiales, pero que han experimentado una alteración importante en su estado por obra también de la actuación humana. Pensamos, por ejemplo, en los encauzamientos de río. Bien, pues a todas estas masas de aguas, a todas estas categorías se aplica la Directiva Marco del Agua. Bueno, una serie de principios que tienen ustedes ahí, como les voy a dejar también la diapositiva, pueden ustedes verlo. Quiero ir avanzando. Los objetivos ambientales. Bueno, pues el principal objetivo es ni más ni menos que es alcanzar la calidad o conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua para 2015. Ahora Antonio nos explicará qué pasa con estos plazos. Bueno, mejorar la protección, mejore protección de las masas de agua, de todas las masas que les he dicho anteriormente, antes de 2015. Bueno, en el artículo 4 se establecen estos criterios, estos objetivos de calidad para cada una de las categorías de agua que les tengo ahí. Aguas superficiales de transición y costeras tienen que alcanzar el buen estado, entendiendo que el buen estado se alcanza cuando tanto el estado ecológico como el químico es al menos bueno. Las artificiales y muy modificadas tienen que alcanzar un buen potencial ecológico o un buen estado químico. Y las aguas subterráneas tienen que alcanzar un buen estado químico y cuantitativo. Bueno, pues estos son, grosso modo, los objetivos ambientales que marca la directiva. ¿Qué quiero resaltar yo de aquí a ustedes? El concepto tan relevante que es lo novedoso que recoge o que contiene la directiva marco, el concepto de buen estado ecológico de las masas. Y es fundamental porque es un concepto que supone un peldaño más del que se venía utilizando anteriormente las directivas tanto de primera como de segunda generación. Ya no estamos hablando de la calidad de las aguas, estamos hablando del buen estado ecológico de las aguas que incorpora estos dos indicadores, estos dos tipos de indicadores. Por un lado, los físico-químicos, es decir, que las aguas no estén contaminadas, y este era fundamentalmente el que se utilizaba en las directivas de primera y segunda generación, pero ahora la directiva marco y este buen estado ecológico significa que las masas de agua no solamente no tienen que estar contaminadas, atendiendo criterios o indicadores físico-químicos que están además previstos en los anexos de la directiva y que se tienen que incorporar en los planes hidrológicos de cuenca, no solo. Además, las masas de agua van a tener, para saber si tienen ese buen estado ecológico, tienen que responder y superar una serie de indicadores también que ya no atienden tanto, como les digo, a la calidad, estricto sensu, sino a indicadores biológicos, tienen que ser capaces de albergar vida, y también a los indicadores hidromorfológicos, es decir, el estado de las masas, tanto superficiales como subterráneas. El estado hidromorfológico, es decir, el estado físico, ¿verdad? De los acuíferos, de los ríos, de los estuarios, etc. Bueno, pueden imaginarse ustedes que saber si las masas de agua tienen o no cumplen estos estados, si el estado ecológico está en bueno, muy bueno, moderado, si el químico está en bueno, superior, deficiente o malo, pues todo esto lo primero que requiere es saber cómo se encuentran las masas de agua a las que se van a afectar, cuál es el estado. ¿Y cómo sabemos esto? Caracterizándolas. Para caracterizarlo, pues también la directiva da una serie de instrumentos y de herramientas que lo que hacen es, a través de los indicadores que hay, pues conocer, que los Estados miembros conozcan cuál es el estado de las masas a las que se va a aplicar esta directiva, esta norma europea. Se imaginarán ustedes, como les pongo ahí, que se trata de una metodología tanto jurídica como técnica compleja, no complejísima, que una vez que se han caracterizado las masas, no podemos quedar, no se trata de hacer una foto fija, sino que hay que establecer una serie de programas que nos permitan hacer un seguimiento de la evaluación de esas masas que hemos caracterizado como buena, mala, deficiente, regular. Hay que seguir monitorizándolas, hay que seguir estudiándolas a través de una serie de programas de seguimiento que además son muchos en función del tipo de agua que estemos buscando y el indicador que estemos realizando. Bien,
Como les he dicho antes, la Directiva Marco de Agua es una directiva marco, como su propio nombre indica, que no deroga las directivas anteriores. Las directivas anteriores a la marco se han ido adaptando a ella y se han ido modificando, revisando. Ella, como les he dicho, pero solo les he recalcado, lo que hace es fijar un marco para que todos los Estados miembros apliquen sus determinaciones, pero por supuesto sin dejar de aplicar todas las directivas anteriores que sectorialmente, de forma parcial o de forma para el aspecto concreto que regulen, sigan cumpliéndose. Por eso, entonces, como les digo, la directiva lo que hace es pedir a los Estados miembros o exigir a los Estados miembros que creen al menos uno o varios registros de zonas protegidas en cada demarcación hidrográfica. Enseguida les voy a decir qué es esto. ¿Para qué? Pues para que estos registros recojan la protección reforzada que determinadas masas de agua tienen en cuanto a la calidad en función de las directivas de los 90, de las directivas anteriores que las regulaban ad hoc, que las regulaban expresamente. Además, exige que en los planes hidrológicos de cuenca se incorporen un resumen de estos registros de zonas protegidas y un mapa de la localización de estas zonas protegidas. ¿Qué se incluye o qué abarca este registro de zonas protegidas? Pues miren, las zonas que han sido designadas para captar agua de consumo humano. Las aguas que han sido también fijadas o que han sido designadas para proteger la vida piscícola que hay en ellas, porque esos peces que hay ahí tienen un valor económico importante. Las masas de agua que han sido declaradas para uso recreativo, incluidas las aguas de baño. También hay que acceder tienen que recogerse en el registro de las zonas protegidas, las zonas sensibles que por el vertido de aguas residuales puedan estar en riesgo de caer o de incurrir en eutrofización. También esas zonas que por estar cerca de zonas regales o porque se practique la agricultura, sean vulnerables a nitratos para evitar esa contaminación difusa que se produce a través del riego y los fertilizantes que tienen las aguas de riego. Y también las zonas que se han designado protegidas para albergar o para proteger hábitats, especies y, como no, incluidas la red Natura. ¿Vale? Todas estas zonas que de una manera o de otra, por las distintas directivas que las regulan y que la directiva marco no ha derogado, ni mucho menos, tienen unos requisitos de calidad específicos y más rigurosos, la directiva marco dice a los Estados miembros que las registren, que las recojan en un registro, que además den noticia de ellas en los planes hidrológicos. Pueden imaginarse ustedes que las directivas, o sea, que las zonas designadas para la captación de agua destinada al consumo humano, pues tienen además una protección especial que me he permitido identificarles ahí al menos en la esencia. Tienen que identificarse las masas de agua que vayan a dar un promedio de 10 metros cúbicos diarios, no se ve, o al menos 50 personas. Estas áreas hay que identificarlas. Estas áreas, además de cumplir los objetivos estrictos de calidad de la Directiva Marco del Agua del artículo 4, el legislador europeo es consciente de que son aguas muy vulnerables y que su calidad es pues, de las más extraordinarias que necesitamos porque son las aguas que vamos a beber. Por lo tanto, le somete a un control mucho más estricto y además dice, si evitamos que se contaminen antes, si las protegemos antes en la fuente, evitaremos tener que hacer un tratamiento de purificación mayor, menos costoso. Por lo tanto, fijen ustedes también perímetros de protección para que en las zonas de protección de estas masas destinadas a las captaciones para el consumo humano, pues haya un mayor blindaje de la calidad de estas aguas. Bueno, pues si los programas de seguimiento que les he dicho anteriormente en estas zonas protegidas, pues obviamente también tienen que hacerse programas de control y seguimiento adicional, donde además se tienen que incorporar por los requerimientos específicos que cada una de las directivas de que se trate, pues las de aguas de baño, las de agua de consumo humano, las de riqueza piscícola, cada uno de los requisitos de calidad específicos de la directiva se tienen que reflejar también en los programas de control, de seguimiento de estas masas de agua. Bueno, les he puesto aquí alguna idea de las excepciones que me voy a permitir avanzar para que Antonio pueda detenerse en ellas. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que la directiva marco fija para alcanzar esos objetivos de calidad tan exigentes y tan importantes que marca? Pues fundamentalmente yo les he traído dos, que son la demarcación hidrográfica y la planificación hidrológica.
La directiva marco adopta un nuevo, les pongo, no se nota muy bien, pero les pongo nuevo en cursiva, un nuevo enfoque basado en la demarcación hidrográfica. Aquí me van a permitir que haga un poco de barrer para casa, pues digo que nuevo, pues nuevo para pues, buena parte de Europa, pero en España conocíamos la demarcación hidrográfica, la planificación hidrológica, pues hace bastante tiempo, Bueno, ¿qué hace Europa? Pues en buena medida, siguiendo el ejemplo español, y nos dotamos de la Ley de Aguas de 1866-1879, se le llamó el primer Código Mundial de Agua. Es decir, que teníamos una experiencia, una trayectoria muy importante en materia de derecho de agua, de legislación de agua, y Europa en este punto, pues es verdad que bebió un poco de nuestra experiencia. Bueno, pues lo que hizo para la gestión de las aguas, de estas masas de agua, y que los Estados miembros pudieran alcanzar los objetivos de calidad tan rigurosos que implanta o que impone, es decir a los Estados miembros que se controle esa gestión de las aguas, se olviden de las fronteras políticas y que atiendan a la frontera física, a la frontera natural, a la frontera geológica o geográfica, mejor dicho. ¿Y cuál es el concepto que utiliza? Pues ella utiliza, la directiva marco del agua, utiliza el concepto de demarcación hidrográfica, que es en buena medida no es un concepto que, como les digo, nosotros tenemos desde que en 1926 el conde de Guadalhorce creara la primera Confederación Hidrográfica del Ebro, 1926, que son las cuencas hidrográficas. ¿Qué es esto de la cuenca hidrográfica? Pues es la superficie del terreno. Miren, me lo pongo aquí y ahora volvemos. Es el terreno por donde las aguas circulan a través de un cauce principal, el río o de sus afluentes, hasta llegar al mar, en una única desembocadura, sea un estuario, el delta, ¿de acuerdo? Todo el terreno que esas aguas van atravesando hasta llegar al mar, eso es, en España, ya les digo, desde principios del siglo XX, una cuenca hidrográfica. Para la gestión de esas cuencas hidrográficas, en España nos dotamos de los organismos de cuenca, las confederaciones hidrográficas. Pues eso es lo que Europa introdujo, con algún matiz, que vamos a ver enseguida, para que los Estados miembros gestionaran las aguas que estaban siendo objeto de regulación en la directiva marco. Así que la demarcación hidrográfica es una cuenca hidrográfica, que os he dicho anteriormente, a la que se le ha incorporado también las aguas costeras y las aguas de transición. Y para evitar las fronteras políticas, Europa dice que las demarcaciones hidrográficas incluso pueden abarcar a varios países. Nosotros tenemos algunas, más de una tenemos. Tenemos la cuenca del Miño, Línea, el Tajo, el Duero o el Guadiana. Bueno, pues esa es me permito avanzar, la demarcación hidrográfica. Lo que eran nuestras cuencas hidrográficas, lo que ocurre es que se le añaden también las aguas costeras y de transición, porque además el ciclo hidrológico es uno, y yo creo que desde que lo enseñaron en el colegio, desde que nace, ¿verdad? Desde que llueve, se recoge, al final termina en el mar, por lo tanto tiene sentido que se incorporara, ¿verdad?, en la demarcación hidrográfica de las aguas costeras y de transición. Bueno, pues esta es una de las principales herramientas que utiliza la Directiva Marco del Agua para que los Estados miembros gestionaran sus recursos, sus masas de agua. Las utiliza además también para introducir otra herramienta de gestión muy importante, también tomada de la experiencia española, que eso es la planificación hidrológica. De hecho, la demarcación hidrográfica es la unidad básica para la actuación, la gestión de las aguas a través de la planificación hidrológica. De hecho, la directiva obliga a los Estados miembros a que aprueben planes hidrológicos de cuenca, los llama planes de gestión, que son nuestros planes hidrológicos de cuenca, y designar a las autoridades competentes. Bueno, aquí también nosotros, es un problema, es un trabajo largo, no voy a decir que no, pero es cierto que partíamos con algo de ventaja porque nosotros teníamos ya los primeros planes hidrológicos aprobados en 1998 y teníamos las confederaciones hidrográficas desde principio casi del siglo XIX. Por lo tanto, obviamente tuvimos que incorporar y seguir siguiendo los derroteros de la directiva, pero teníamos un trabajo bien hecho, no veníamos ya avanzado, no veníamos de cero como podían ser otros Estados miembros.
Bueno, pues en la actualidad los planes hidrológicos de cuencas se revisan, tienen una duración de 6 años, cada 6 años se revisan, de hecho se aprueban y enseguida empieza de nuevo el proceso de revisión y actualización. Recientemente, el 24 de enero, se aprobaron los planes hidrológicos de tercer ciclo, se llaman en España, los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias, que estarán en vigor del 22 hasta el 27. Bueno, pues estas son, como les digo, las principales herramientas que la Directiva Marco del Agua introduce para que los Estados miembros puedan alcanzar estos objetivos de calidad tan rigurosos que les impuso. Tanto a una demarcación hidrográfica como a la planificación hidrológica, pues se le ha hecho alguna crítica por algún autor, que bueno, yo entiendo o la comparto, en la medida en que dice que, bueno, tanto la planificación como la demarcación supone una superación de la base estrictamente ambiental en la que se arranca o con la que se apoya la Directiva Marco del Agua. ¿Por qué? Pues porque supone, la demarcación hidrográfica conlleva elementos o aspectos organizativos que forman parte de la organización de la autonomía institucional de los Estados miembros, y la planificación hidrológica conlleva también aspectos funcionales. Esto lleva, como les digo, a algún autor a entender que tanto una como otra son herramientas importantes, pero que en buena medida pues, supera la base estricta del 191.2 de la Directiva Marco del Agua, que es la materia de protección de calidad del medio ambiente. Bueno, tienen ustedes aquí las demarcaciones hidrográficas españolas. Bueno, yo creo tal vez que Antonio va a trabajar o va a parar o va a hablar un poquito de esto, solamente decirles que recientemente se hizo una especie de revisión de cuál había sido la virtualidad o el estado de salud de la Directiva Marco del Agua junto a otras, por ejemplo también las de inundaciones. Y bueno, la comisión concluyó que la Directiva Marco había sido buena para su propósito hasta el punto de que se acordó que no se modificaba. Se consideró que fue adecuada para el propósito. 5 minutos, termino ya. Que se había alcanzado un mayor nivel de protección que sin ella. Vio además que se había frenado y reducido la contaminación. Vio que obviamente no todos los objetivos se habían alcanzado. Había visto o analizó cuáles son fundamentalmente las principales dificultades para alcanzar los objetivos de la Directiva Marco, que en una buena inteligencia las convierte en los márgenes de mejora que tiene la Directiva Marco, es decir, aquellos puntos de franqueza, esas debilidades son una ventana de oportunidad para seguir trabajando en este ámbito y en esta línea. En definitiva, la Comisión dice, bueno, la Directiva no ha cumplido todos sus objetivos, pero el progreso hacia el buen estado de las aguas es lento, pero constante, que es muy importante. Bueno, aquí tienen ustedes un mapa que les he puesto. Y ya para terminar estos 5 minutos, simplemente decir que hay vida después de la Directiva Marco. Europa ha seguido trabajando, haciendo políticas, haciendo legislación. Y simplemente me quería detener unos minutillos para hablarles de una de las herramientas o uno de los instrumentos que ha tenido también mucho revuelo, mucha importancia en los últimos años en Europa. Y es el Pacto Verde, el Green Deal. Bueno, yo creo que les sonará y si no, en todo caso, les resumo que el Pacto Verde es un proyecto de dinamización de la economía europea, alineado pues, con esta lucha de búsqueda de la protección del medio ambiente Europa, la del cumplimiento de la Agenda 2030, etc. Se trata, como a través de este Pacto Verde, de crear una serie de herramientas, de políticas y de legislaciones en los que se cree que Europa se convierta en una sociedad moderna, eficiente, competitiva y neutra en emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué tratamiento tiene el agua en el Pacto Verde Europeo? Bueno, pues lo tienen ustedes ahí, lo voy a remitir si quieren para luego o para su estudio particular. Les he hecho aquí también el testimonio del tratamiento que el agua tiene en las distintas, son las políticas más importantes de las grandes llamadas políticas transformadoras del Pacto Verde Europeo. Pues en todas ellas tiene como no un tratamiento o una recogida, se alberga al agua desde la perspectiva de la calidad, pues desde la economía circular, como no, a la famosa estrategia de la granja a la mesa, obviamente la agricultura, tenemos que comer, pero para comer tenemos que hacer agricultura, ¿verdad? Y la agricultura también es contaminante del agua, así que establece una serie de principios a seguir. O también la política 218, que es muy importante, es aspirar a la contaminación cero del agua, el aire y el suelo. Bueno, pues todas ellas, y ya termino,
Todas ellas lo que hacen es establecer una serie de herramientas y sobre todo de normas en las que se articulen los objetivos que se fijan en el Pacto Verde. La gran mayoría están ya aprobadas. Así que la hoja de ruta de actuaciones del Pacto Verde decía, para alcanzar la ambición climática, el objetivo de ambición climática, tenemos que dotarnos de una ley europea del clima. Pues ya tenemos la ley europea del clima. Se le llama ley, pero es un reglamento, el 1119. En el ámbito de la búsqueda de alcanzar la economía circular, tenemos que dotarnos de una nueva estrategia de economía circular en la que se aprobó la nueva estrategia del 20 y ahí se hablaba de algo muy importante, que es la reutilización del agua. Vamos a dotarnos de una normativa a nivel europeo para que todos los Estados miembros reutilicen el agua de momento en la agricultura. Nosotros estamos reutilizando desde 2007 que tenemos un reglamento, el 1620, reutilizamos para agricultura, para usos urbanos, para usos recreativos, etcétera. Pero bueno, por algo se empieza. Reglamento para la reutilización de las aguas para la agricultura. Y luego el plan de acción contaminación cero, entre otras cuestiones, me estoy ciñendo siempre al agua, dice, vamos a revisar, señores, tenemos que revisar, para seguir avanzando en la lucha contra la contaminación, tenemos que revisar las antiguas directivas de calidad del agua de consumo humano, la 98-38, ya ha sido revisada, en realidad ha sido una versión refundida, la tenemos que entrar en vigor este enero y también se ha puesto en un Real Decreto de principio de año también. Y ahora mismo, salvo error por mi parte o que esté desactualizada, está en revisión, todavía no ha terminado, creo que está en ello, la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, esta hoja de ruta, en los aspectos más directamente vinculados con la calidad del agua, pues está alcanzando por parte de Europa. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a dejar de comenzar. Para que pase. Sí. Pasamos pues a la segunda presentación. Perdón, un momento. Perdón. Un momento, porque primero debo tener que cerrar, ¿no? Está aquí, esta presentación. No, Ahora abro primero esto. Ahí. Entonces, Vale. Ahora sí. Bueno. ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Mar, por invitarme. Es un volver a casa, literalmente, porque yo hice aquí la tesis en el 2010. Y hay además 2 personas más que también estuvieron presentes ese día, o sea que bueno, en cualquier caso, antes de comenzar, quería también explicar un poco, digamos, de dónde viene mi expertise en este tema. No es realmente el tema central sobre el que yo haya publicado, trabajado, pero hubo como 2 momentos los que entré a trabajar específicamente sobre la Directiva Marco de Aguas y el régimen de excepciones y derogaciones. El primero, de forma muy contraintuitiva, cuando llegué a Escocia, llegué justo en el contexto del Brexit y pidieron a todos los académicos que sabían de derecho ambiental de la Unión Europea que asesorásemos al gobierno escocés sobre las implicaciones concretas que iba a tener la retirada de la Unión Europea sobre el estado de la legislación, las competencias de los entes públicos en la materia, etc. Y el segundo fue, a raíz de eso, también hace relativamente poco, me pidieron hacer un blog sobre una sentencia relativamente reciente sobre una cosa bastante interesante que tiene la Directiva Marco, que es la Estrategia Común de Implantación, creo que se dice en castellano, que es una manera bastante novedosa que se han inventado en Europa de, digamos,
negociar entre administraciones la interpretación de toda esta panoplia de términos extremadamente vagos, conceptos jurídicos bien determinados hasta cierto punto, para interpretarlos de forma, digamos, informal y guiar de esta manera la implementación en los distintos Estados miembros. Por eso lo que hoy pretendo hacer es un poco, apoyándome en la primera presentación de la profesora Navarro, hacer una serie de consideraciones introductorias sobre tendencias actuales en la Unión Europea para regular la protección medioambiental, en lo que la regulación a través de la Directiva Marco de Aguas ha sido pionera y es uno de los ejemplos clásicos que utilizamos para explicar lo que hace la Unión Europea en materia de protección del medio ambiente, para luego entrar en un análisis más pormenorizado del artículo 4 y de las excepciones y derogaciones. Anticipo que seré lo más breve posible, puede ser un pelín largo. Pero luego sobre esta base al final sí que me gustaría finalizar entonces para un poco visualizar la complejidad del funcionamiento de el artículo 4, lo que es la regla principal y las excepciones y derogaciones a raíz del caso de Asociación France Nature Environnement, en el que justamente el Tribunal de Justicia no toma en consideración de forma deliberada las directrices adoptadas por, digamos, el órgano informal que precisamente gestiona o negocia la aplicación de la Directiva Marco entre los distintos Estados miembros. Pero bueno, llegaremos ahí. Entonces, discúlpenme también, preparando el PowerPoint, se me desmontaba si lo traducía al castellano, pero creo que se va a entender de forma muy rápida. Además, son en general cuestiones que la profesora Navarro ya ha tocado y son generalmente para contextualizar luego el análisis del artículo 4. Sencillamente quería incidir en dos cosas. La profesora Navarro ya ha explicado perfectamente de dónde venimos y cuál ha sido la evolución de la política medioambiental de la Unión Europea. Sencillamente quería incidir en la parte derecha de la diapositiva que la Unión Europea es una organización internacional de, bueno, sui generis, porque es una organización de integración y uno de sus principales instrumentos de integración desde el principio ha sido el mercado común, el mercado interior, como se ha ido denominando a lo largo de la historia del proceso de integración europea. Lo que me interesaría destacar es que especialmente desde el año 92, y en esto las comunidades europeas entonces y la emergente Unión Europea habían sido muy proactivas a escala de Naciones Unidas, la Unión Europea fue determinante para en la cumbre de Río del 92 se adoptase el concepto del desarrollo sostenible como una de esas ideas matrices de integración de la dimensión de la protección medioambiental en la formulación de políticas especialmente económicas, de desarrollo económico, pero también de bienestar social. De todas formas, lo que a nivel de Naciones Unidas se puede entender como desarrollo sostenible es una cosa, y a escala global se puede imaginar que el consenso es bastante escaso, pero la Unión Europea, dentro de la variedad de términos, sí que tiene una cierta idea bastante concreta de cómo articular o cómo entender el desarrollo sostenible y que se ha venido a denominar como una modernización ecológica de la economía de mercado o un green capitalism, un capitalismo verde, que esencialmente consiste en la gestión de los riesgos ecológicos, ambientales, como externalidades, digamos, del funcionamiento de la economía, a través de una serie de principios clave, el principio de prevención, principio o enfoque de precaución y una serie de instrumentos, digamos, basados en técnicas de mercado
a la hora de regular la protección del medio ambiente. Voy a saltarme la mención al último programa de acción. Sencillamente quería también incidir que, en fin, existe, como bien había dicho la profesora Navarro, es un instrumento sobre todo ideológico que pretende, digamos, marcar las grandes líneas de la actuación política y de la acción legislativa también. Pero fíjense en lo ambiciosos que son los objetivos y habida cuenta un poco de, digamos, el backlog que hay, precisamente cumplir con lo que ya existe, en fin, levanta un poco de dudas sobre, si no sobre ambicioso. De todas formas, también los retos ante los que nos encontramos global y regionalmente también hace que sean bienvenidos, ¿no?, este tipo de objetivos. Pero en cualquier caso, existe el objetivo prioritario es que hasta el 2050, a mucho tardar, los europeos vivan bien dentro de los límites del planeta, en una economía del bienestar en la que nada sea desperdiciado, la idea de la economía circular. Y por lo que a nosotros nos interesa, existe una de las 6 prioridades, es precisamente la de cero contaminación, la visión de cero contaminación, incluida entre otros el aire, agua, el suelo, la protección de la salud y del bienestar de los europeos. Bien, también les prometo que voy a ser muy rápido, pero esto es parte de la contextualización. Cuando enseñamos derecho del medio ambiente, una de las partes más áridas del temario tiende a ser precisamente la de la regulación y las técnicas de regulación. No sé hasta qué punto son familiares con este debate, pero en cualquier caso, y a modo de síntesis, lo que me interesaría destacar es que ha habido como un debate clásico en los años 80, en los años 90, en los que, sobre todo en la escuela norteamericana, y esto luego se trasladó también al contexto académico y a la práctica europea, entre, por un lado, lo que llaman el Command and Control, que es la técnica tradicional de establecer legislativamente una serie de estándares que luego deben de ser monitorizados y vigilados y aplicados por la administración, y en su caso también por los jueces. Y sobre todo, digamos, la escuela más neoliberal criticaba este enfoque como excesivamente intervencionista, paternalista, y la necesidad de buscar la complicidad con los agentes económicos, con los agentes sociales, a través de, sobre todo, incentivos económicos, medidas fiscales, y también la autorregulación de los agentes económicos, sobre todo. En cualquier caso, el consenso que se ha ido implementando, especialmente, diría yo, en el contexto europeo, es uno de, digamos, regulación plural, en el sentido en que por mucha inclinación que ha habido también a la utilización cada vez más prominente de instrumentos económicos, la command and control, la regulación directa, por decirlo de alguna manera, nunca se ha terminado de ir. Y entonces uno de los gurús, al menos en la literatura anglosajona en la que yo ahora me muevo, de la regulación, que es Neil Cunningham, es un académico australiano, ha salido con la terminología esta de la smart regulation, la regulación inteligente, que dice algo tan novedoso como el intentar utilizar de la forma más racional y coherente las distintas posibilidades que el específico ámbito que tú estás regulando te ofrece. Entonces, esencialmente, de lo que habla la Smart Regulation es de una combinación inteligente de distintos tipos de regulación, y otra de las ideas fundamentales que subyace a esta idea de la Smart Regulation
es la idea de flexibilidad. Y me gustaría que se queden con este término porque es a lo que volveremos luego cuando hablemos sobre los directores del agua, por utilizar la jerga comunitaria, los water directors, que son los que son esencialmente las autoridades competentes a nivel de todos los Estados miembros, la Comisión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente, que son los que, digamos, en el ámbito, digamos, más elevado de la regulación, interpretan de forma flexible la directiva marco de aguas. Bien, en relación con esto, sencillamente decirles que, en fin, no es baladí entonces que justamente en el contexto de la regulación de las aguas, y no quiero repetir demasiado lo que ya ha dicho la profesora Navarro, la idea finalmente de acudir a una directiva marco que aglomerase legislación existente e intentase, digamos, proveer un marco regulatorio global, emana de esta idea de nuevos modos de gobernanza, regulación flexible y al final lo que la directiva, como este tipo de acto regulatorio del que dispone la Unión Europea, que es vinculante en cuanto a los objetivos para los Estados miembros, pero luego les permite precisamente articular las respuestas regulatorias necesarias dentro del contexto nacional, es la forma más idónea y algo en lo que incidiré al analizar el artículo 4 es precisamente también esta idea de regular cuestiones como el agua desde, digamos, la introducción de una serie de estándares mínimos e introducir al mismo tiempo un alto grado de flexibilización a través de la introducción de varias opciones de derogaciones y de excepciones que luego son las distintas administraciones en complicidad con agentes económicos y sociales los que terminan, digamos, negociando, por así decirlo, su concreta aplicación a través de estas nuevas formas de gobernanza. Hay en circulación en la literatura un montón de términos, new modes of governance, la collaborative governance. En cualquier caso, de lo que se trata, y esto viene de una colega de del University College of London, Maria Lee, que habla de, y pone el ejemplo específico de la directiva de emisiones industriales, pero también de la directiva marco de aguas, la gobernanza colaborativa como algo más que la mera consultación. Son procesos que permiten espacios para la deliberación y la interacción entre administraciones, agentes económicos y agentes sociales, pero es algo menos que la participación pública, en la medida en que la participación en esta gobernanza colaborativa está restringida a los interesados. Bien, dicho esto, me encantaría entonces entrar, o dar el siguiente paso a entrar a analizar más específicamente el artículo 4, que es una de las disposiciones centrales de la Directiva Marco de Aguas, en la medida en que establece los objetivos medioambientales, tanto en lo que se refiere a las aguas de superficie como las aguas subterráneas. En cualquier caso, me voy a centrar en esta exposición para evitar mayores complicaciones en las aguas de superficie. El artículo 4 es el párrafo primero del artículo 4 es dentro de esta disposición el que establece lo que es la regla general.
al poner en práctica los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos de cuenca, los Estados miembros deben de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial. El Tribunal de Justicia, luego haremos una breve alusión a ello, ha declarado que la letra I del párrafo A del apartado primero del artículo 4 es una obligación autónoma. Es decir, no se interpreta en función de los subsiguientes apartados, sino en sí misma esta obligación de prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales es una obligación autónoma. A partir de ahí, los apartados 2 y 3 hablan de las obligaciones de proteger, mejorar y regenerar las masas de agua superficial con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más tardar 15 años después de la entrada en vigor de la presente directiva, que son los plazos más largos a los que aludía la profesora Navarro, de los que se dotaba la Unión Europea con la nueva directiva marco. Ya han visto de todas formas, yo también tengo el slide de dónde estamos a fecha de, pues tuvimos a fecha de 2021, del informe de 2021, supongo que los datos eran previos. La verdad es que este objetivo no se ha conseguido. De todas formas, y anticipo con esto una de las conclusiones, también hay consecuencias bastante positivas de la directiva marco, por tanto es más bien cuestión de darle andadura y en ese sentido la decisión de no reformarla creo que es bastante bienvenida. El párrafo tercero habla de también proteger y mejorar todas las masas de agua artificiales y muy modificadas con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales. Bien, sencillamente, y esto es a lo mejor una perspectiva más global de la complejidad del estándar, la obligación de conseguir un buen estado de las aguas superficiales se divide en el estado ecológico y el estado químico. El estado ecológico está gobernado dentro del anexo de la directiva en los elementos biológicos, hidrológicos, químicos, que enlaza con el buen estado químico, que a su vez remite a la directiva de sustancias prioritarias y a una serie de directivas a las que alude el anexo 9, que son o hacen referencia a las descargas de mercurio, cadmio, etc. Procedamos entonces con las excepciones y derogaciones. Les había dicho que esto iba a ser la parte un pelín más descriptiva y técnica. De todas formas, tenemos a la izquierda la designación de masas de agua como artificiales o altamente modificadas, la extensión de los plazos o la adopción de objetivos menos rigurosos vendrían a ser excepciones. Los artículos o los párrafos 6º y 7º del artículo 4º son auténticas derogaciones temporales o de carácter permanente a la regla general y son, por tanto, las excepciones más o las derogaciones más significativas. Sencillamente para darles una visión general de estas excepciones, la designación, digamos, de una masa como de agua superficial como artificial o muy modificada, sencillamente, y creo que ya se ha hecho alusión a ello, son, digamos, cuando las masas de agua han sido modificadas de tal manera, digamos que piensen en la alteración para la navegación, las instalaciones portuarias, actividades recreativas, el almacenaje de agua para agua potable, energía, riego,
o la regulación del agua, la protección contra las inundaciones, etc. En cualquier caso, también se exige como un requisito sustantivo adicional para poderse designar una masa de agua superficial como artificial o muy modificada, que los beneficios derivados de estas características artificiales o modificadas no puedan alcanzarse razonablemente debido a las posibilidades técnicas o sus costes por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor. Me gustaría destacar aquí dos cosas. La primera, que incluso en la definición de estos requisitos sustantivos para poderse designar una masa de agua superficial como artificial o muy modificada, incluyen ámbitos, digamos, de valoración, como precisamente en este segundo requisito, conceptos como que los beneficios derivados de esta alteración no puedan alcanzarse razonablemente, teniendo en cuenta posibilidades técnicas o costes desproporcionados por otros medios. Son cuestiones de valoración técnica, pero también política hasta cierto punto. Y por último, existiría un requisito formal o procedimental bastante importante, que es la inclusión de esta calificación y sus motivos en el plan hidrológico de Cuenca. La gran excepción respecto de la regla general es, si se acuerdan, si vamos aquí, no sé si lo voy a quitar, en fin, exacto. La obligación general es la de prevenir el deterioro, conseguir un buen estado de las aguas superficiales en el caso de alcanzarse o adoptarse una designación de una masa de agua como artificial o muy modificada. Solo debe demostrar potencial de buen estado, que es un requisito, un nivel, digamos, de calidad de agua obviamente inferior. A partir de ahí se pueden adoptar también prórrogas en los plazos de cumplimiento. El párrafo cuarto habla de que las mejoras necesarias del estado de las masas de agua no pueden, las mejoras necesarias del estado de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos por al menos uno de los motivos que sean la magnitud de las mejoras requeridas, que la magnitud de las mejoras requeridas solo puede lograrse en fases que excedan el plazo establecido debido a posibilidades técnicas, que la consecución de las mejoras dentro del plazo establecido tendría un precio desproporcionadamente elevado, o que, por último, las condiciones naturales no permiten una mejora en el plazo establecido del estado de las masas de agua. Aquí los requisitos formales son algo más elaborados. La prórroga del plazo y las razones deben consignarse y explicarse específicamente en el plan hidrológico. Las prórrogas deben limitarse un máximo de 2 nuevas actualizaciones del plan hidrológico de Cuenca, y en este debe figurar un resumen de las medidas exigidas que se consideren necesarias para devolver esas masas progresivamente al estado exigido en el plazo prorrogado. Y por último, y esto es de hecho una excepción bastante significativa, cabe también la posibilidad que se apliquen objetivos medioambientales menos rigurosos en determinados tipos de aguas superficiales cuando estén tan afectadas por la actividad humana o su condición natural sea tal que alcanzar dichos objetivos sea inviable o tenga un coste desproporcionado. Luego aduciré un mapa donde tal vez esto quede más claro. En cualquier caso, esta excepción hace referencia y está regulada con más detalle en el artículo 5 de la directiva, pero a grandes aglomeraciones urbanas o industriales en las que, como se decía, la actividad humana
sea tal que alcanzar esos objetivos, el estándar deseable, sea desproporcionado. Las condiciones son que efectivamente las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende la actividad humana no pueden lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológicamente significativamente mejor, que no suponga un coste desproporcionado. Y en cualquier caso se exige que los Estados miembros garanticen el mejor estado ecológico y estado químico posible, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de esa actividad, ¿no? Que tampoco se produzca un deterioro ulterior del estado del agua afectada y, obviamente, como requisito también procedimental o formal que se mencionen específicamente en el plan hidrológico de Cuenca. Bien, pasemos entonces a lo que son propiamente las derogaciones, que como verán son, digamos, algo distinto. Hasta ahora estamos realmente de excepciones. Aquí estaríamos ante una derogación de carácter temporal, si se quiere, que permite precisamente considerar que no se ha vulnerado el estándar de calidad ecológica de las aguas de superficie, cuando en casos de, o por causas naturales o de fuerza mayor, que sean excepcionales y que no se hayan podido prever razonablemente, da lugar o se produce un deterioro temporal del estado de esas masas. Y se alude a graves inundaciones, sequías prolongadas o el resultado de circunstancias derivadas de accidentes que no han podido preverse razonablemente. No sé si lo ven muy bien, pero del otro lado tenemos las condiciones que exige esta disposición. En cualquier caso, los estados deben de haber adoptado todas las medidas factibles para impedir que se siga deteriorando el estado y para no volver a poner en peligro el logro de los objetivos originarios de la directiva. Que el plan hidrológico se especifican las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse estas circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales. Y también que puedan adoptarse en dichas circunstancias excepcionales las medidas que se puedan adoptar en estas circunstancias excepcionales se incluyan el programa de medidas y no pongan en peligro esta recuperación de la calidad inicialmente exigida. En fin, paso entonces el deterioro permanente. La definición de esta última derogación es algo más rocambolesca en su formulación. Dice que no se considera un incumplimiento de la directiva el hecho de no lograrse un buen estado de las aguas superficiales, perdón, cuando el no evitar el deterioro del estado de la masa de agua superficial se deba a nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea. Pero aquí me he liado. En cualquier caso, al copiarlo además, perdón. En cualquier caso, el deterioro permanente hace referencia a proyectos, nuevas modificaciones que por motivos, digamos, de interés público superior motivan a los estados a introducir alteraciones en, digamos, las masas de agua superficiales que esencialmente impiden de forma permanente la consecución del estándar de calidad exigido por la directiva.
solo se considerará lícito bajo el artículo 7º si se reúnen una serie de condiciones efectivamente que revierten en lo esencial, en la letra C, digamos, a los motivos de interés público superior o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos contemplados por la directiva lo justifican. En ese sentido, como siempre, digamos, los estados lo que deben adoptar son las medidas factibles para paliar los efectos adversos y conseguir que, al menos dentro de esas condiciones, no se siga deteriorando más el nivel. Bien, disculpen por la falta de claridad en la exposición, especialmente en este último motivo. En cualquier caso, y para darles otra vez la visión del conjunto, nos encontramos en una situación en la que tenemos los objetivos medioambientales fijados por el artículo 4, esencialmente a través de la prohibición del deterioro de la calidad de las aguas superficiales, y tenemos entonces una serie de supuestos, como han visto también, definidos de una forma bastante vaga y bastante abstracta, y de forma deliberada, sí, diría, por la directiva, para hacer frente a posibles imprevistos, contingencias, pero también para, digamos, articular soluciones factibles para planes de desarrollo económico y regional, sin que los estándares, digamos, de protección medioambiental supongan un obstáculo inquebrantable. Ahí esa idea a la que aludía antes de la flexibilidad, la introducción sistémica de la flexibilidad en la regulación diseñada por la directiva. Esencialmente ya han visto esta diapositiva, pero esto les da también una cierta idea de el grado de eficacia de la directiva marco y de todos los instrumentos normativos asociados a ella en materia de política de aguas. Verán que efectivamente aquellos países que tradicionalmente los tenemos por los que más hacen a nivel de protección del medio ambiente, particularmente en el contexto de las aguas, pues no lo hacen tan bien. Y en cambio, pues en algunos de los países que tradicionalmente los tenemos por menos cumplidores, a lo mejor no lo han hecho tan mal. En cualquier caso, en la visión de conjunto, con lo que debemos quedarnos es con un panorama, digamos, bastante crítico, en el sentido de que debe precisamente intentarse implementar de forma bastante mejor los instrumentos existentes de lo que se ha venido haciendo hasta hoy. Precisamente, creo que también el año, en 2021, si no me equivoco, fue el sexto informe se publicó el sexto informe de periódico de aplicación de la Directiva Marco de Aguas por parte de la Comisión Europea, y curiosamente una de las afirmaciones que contenía es que más de la mitad de las demarcaciones hidrográficas de todos los Estados miembros se encuentran bajo regímenes de excepción. Eso les da también una idea de en fin, lo mucho que se utilizan las medidas de las que les acabo de hablar. Una cosa es los estándares, la otra cosa es lo que termina aplicándose en la práctica a través de los regímenes de excepciones y las derogaciones que precisamente la directiva permite, y las distintas demarcaciones hidrológicas y las autoridades administrativas competentes conceden y autorizan. En este sentido, y
para darles ejemplos, digamos, que les pueden resultar más familiares, esto es un mapa de la demarcación hidrográfica del Ebro. Verán en rojo, supongo que se ve más o menos bien abajo, en rojo son aquellas masas de agua que no alcanzan el requisito del buen estado, pero en cambio ven también que existe gran parte de los afluentes del Ebro y parte del tramo superior del Ebro que sí que gozan de un buen estado ecológico de conformidad con esa definición tan compleja de lo que es el buen estado ecológico. Sí, y acabo enseguida. Bien, esto es un dato curioso en el que no me voy a detener mucho. Era también para ponerles una idea o darles una idea de cuantitativa de qué cantidad, digamos, de cuerpos de agua superficiales se encuentran muy modificadas o se han calificado de artificiales. Y esto es en la cuenca hidrográfica del Ebro. Verán que artificiales existen muy pocos, en cambio muy modificadas son bastantes. Bien, por último, y para darles una idea también de la aplicación a través de la estrategia común de implantación diseñada por la directiva Marco y en referencia con las derogaciones. En fin, este caso se focalizó específicamente en la derogación del artículo 4.7, las derogaciones son la derogación permanente. En cualquier caso, se planteó el siguiente supuesto. Esto fue una asociación, una ONG medioambiental francesa, que impugnaba específicamente un decreto adoptado por el primer ministro y el Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria, en la que se permitía la adopción de planes o proyectos que implicasen un deterioro de la calidad de las aguas superficiales de carácter temporal. Es decir, que se permitía de esta manera que la calidad del estado o el potencial de las masas de agua modificadas o artificiales se recuperase en un periodo breve de tiempo. Si se sigue en línea, o si se sigue una interpretación estricta de la Directiva Marco del Agua, de su artículo 4, y siendo el artículo 4.7 una excepción, la respuesta intuitivamente sería que no estaría permitido, pero y esto sería un ejemplo de cómo funciona en ocasiones o los riesgos que supone en ocasiones la estrategia común de implementación. En uno de los documentos guía que adoptaron los EU Water Directors, es decir, las autoridades competentes, supongo que en España es exclusivamente a nivel ministerial, pero no sé en qué medida a lo mejor también puede haber. Pues son las autoridades competentes de los distintos Estados miembros que con carácter más o menos regular se reúnen para decidir la aplicación de la directiva y de esta manera también la interpretación de algunas de las cláusulas que, como han visto, dan bastante margen de discrecionalidad en su interpretación. En este caso, y lo dejo ahí para que lo puedan leer luego, en el texto desafortunadamente solo está disponible en inglés, pero precisamente digamos, el excerto este que les he facilitado aquí,
los EU Water Directors precisamente dijeron, bueno, al margen de lo que diga la directiva, nosotros interpretamos que cuando digamos, el deterioro de la calidad del agua es solo de carácter temporal y permite una pronta recuperación, cabe la posibilidad de autorizar este tipo de proyectos al margen, digamos, de las reglas y del procedimiento que exige el artículo 4.7. Y en este caso, la ONG medioambiental francesa impugnó el decreto francés ante un tribunal administrativo. Este decreto estaba directamente basado en, digamos, el documento guía número 36 y el juez francés lo que hizo fue elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, que en la sentencia recordó una serie de cuestiones. La primera de ellas es que la obligación de prevenir el deterioro del estado de las masas de aguas superficiales, con la que abre el artículo 4, es autónomo y no es instrumental con las obligaciones de proteger, mejorar y regenerar las masas de aguas superficiales. Recordó también jurisprudencia anterior en la que decía que el concepto de deterioro del estado, en el sentido de la regla general, debe ser interpretado en un sentido muy estricto. La sentencia es bastante larga y compleja, me remito a ella, pero en cualquier caso quédense con la idea de que debe ser interpretado en un sentido estricto. Y por último también recuerda otra sentencia, en este caso un recurso de cumplimiento contra España, que cualquier programa o proyecto conducente al deterioro del estado de los cuerpos de aguas superficiales, aunque solo sea de carácter transitorio, solo puede ser autorizado bajo las condiciones contempladas en el 4.7. Y habiendo, digamos, citado estos antecedentes, el Tribunal de Justicia aquí esencialmente ni menciona las directrices, pero sencillamente dice que se basa en una interpretación teleológica del artículo 4 a la luz de varias cuestiones. Los objetivos de la política ambiental de la Unión Europea, que antes también se hicieron mención a ellos, en particular la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la utilización prudente y racional de los recursos naturales, pero también los principios de precaución, prevención y que los daños ambientales deben ser rectificados preferentemente en su origen, también contemplados en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento. Y en ese sentido concluye el Tribunal de Justicia que solo pueden aprobarse este tipo de medidas, aunque este tipo de proyectos o programas solo den lugar a deterioros temporales, rápidamente recuperables, por así decir. Incluso en ese caso debe de ser aprobado por el procedimiento o según las reglas del artículo 4.7. Y que en cualquier caso la única vía de escape que permite el Tribunal de Justicia es para aquellos casos en los que, digamos, el programa no dé lugar, el programa o el proyecto no dé lugar a un deterioro del Estado en el sentido del artículo 4. Sencillamente con esto quería concluir y decirles que en esta sentencia lo que parece ser es un recordatorio que por mucha flexibilidad y por mucha negociabilidad que permite la directiva marco y la estrategia común de implantación, el Tribunal de Justicia parece en ocasiones recordar a la Comisión Europea que este tipo de experimentos tiene sus límites y creo que para mí. Y nada más, y aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Voy a ver si consigo. Vale. Dejar de compartir. Bien, pues
abrimos ya un poco estos 15 minutos que nos quedan el debate, si hay preguntas, si hay cuestiones en relación a la directiva marco de agua y la aplicación y la flexibilidad o no de la directiva marco. No sé si hay alguna cuestión. Creo que se formuló bien. Para determinar como un buen estado ecológico de una masa de agua superficial, hay una directiva que si hay algún organismo independiente que tenga que como asegurarse que el Estado intenta como mejorar el uso del estado de las masas de agua. Sí. ¿Quién la califica? Exacto, ¿quién sigue como, quién hace el seguimiento y quién Las demarcaciones, que no, las demarcaciones hidrográficas y además lo reflejan en los planes hidrológicos de cuenca. Y luego Europa, que siempre está en el seguimiento y el control. Pero la calificación, la caracterización se hace a nivel de cuenca y a través de las autoridades competentes, que son las demarcaciones hidrográficas. ¿Alguna? Yo tengo una pregunta, es una curiosidad. Con esta idea de evitar el deterioro de las masas de agua o esta posibilidad, ¿no?, de autorizar proyectos e infraestructuras que pueden provocar un deterioro de estas masas de agua, ¿cómo juega ahora el principio? Es que no sé si llamarlo principio, pero no sé si del do not harm, de no causar daño. Del reglamento de taxonomía con respecto a las infraestructuras, a la financiación de las infraestructuras, porque de hecho están entre ellas. A ver, esto es una opinión personal. Creo que es prioritario si lo que se quiere es hacer una infraestructura con base a fondos Next Generation, porque para la transmisión de esos fondos ese principio Sí, para los fondos Next Generation. Bajo mi punto de vista. Así es, aquí tenemos compañeros mucho más. Se prioriza se prioriza el principio. Sí. Pero ya no solo para las infraestructuras, para construir cualquier inversión, actividad económica. Ayuda, exacto, tienes que, de hecho, se ha materializado a través de declaraciones responsables. Para las propias subvenciones que puedan dar a nivel comunitario, local, con cargo a fondos públicos, uno de los requerimientos, de los requisitos es la declaración responsable de no causar. Yo entiendo que sobre la base de los fondos Next Generation hay prioridad o es prioritario declarar y cumplir ese principio. Sí, también. Pero no sé, entre tanto margen de flexibilidad y tanta posibilidad de derogación. Sí, a mí no dejan de sorprenderme muchos de estos desarrollos nuevos. Habrá que ver cómo termina funcionando. En cualquier caso, sí, estas cláusulas derogatorias están allí y algunas de ellas yo creo que bueno, diría todas ellas utilizadas por utilizar el lenguaje prudente y racionalmente, creo que están justificadas. A mí lo que me llama mucho la atención es ver que existen más del 50% de digamos, las masas de agua superficiales en las cuencas hidrográficas o demarcaciones hidrográficas a escala de la Unión Europea que estén bajo regímenes de excepción. Creo que eso demuestra que a lo mejor la manera en la que se utilizan, y sin conocer obviamente todas estas excepciones, pero que a lo mejor, y esto incluyo que sobre todo si se utiliza o si se adopta una perspectiva, digamos, sobre la Unión Europea en su conjunto, habrá también administraciones y países que concedan este tipo de autorizaciones, digamos, de forma más o menos estricta. Pero, en fin, creo que es una cuestión, digamos, que llama a una reflexión más profunda sobre, digamos, la necesidad, digamos, de a lo mejor reducir en cierto modo el grado de flexibilidad o
hacerlo más difícil hacer este tipo de excepciones. Pero es una reflexión más general. Yo también al hilo de esa reflexión hago otra también general, pero tal vez un poco con los pies, siendo consciente, sobre todo conocedora de las masas de nuestros recursos y, por ejemplo, en la zona en la que yo me encuentro. Lo que ocurre es que, lo que he dicho, los objetivos son muy, muy elevados. Sí. Entonces, es como intentar, pues me pongo a dieta y en un mes quiero bajar 25 kilos. Entonces, no podemos ignorar que pues, las aguas, los ríos, los acuíferos están en unas situaciones, sin conocer yo tampoco, obviamente, hablo de la zona que más pueda conocer, las confederaciones, las cuencas que yo pueda conocer más, pues que tienen mucho trabajo para alcanzar esos niveles tan altos. Entonces, creo que es la única manera de ir haciendo, como decía en la misma afirmación de la comisión, es que es lento, pero se está en buena dirección. O sea, no se puede conseguir tan rápidamente y no se puede conseguir flexibilizándolo tan drásticamente, porque a mí, al hilo de lo que has comentado tú, me surge la duda de decir qué valor jurídico tienen estas directrices que los directores generales del agua hacen para ayudar a la implementación. Claro, ¿cómo no va a decir, bajo mi punto de vista, y lo que quiero es que pongáis en común, cómo no va a decir el Tribunal de Justicia? Oiga, es que el 4.7 dice lo que dice. Y ustedes pueden interpretar, pero no para rebajar. Claro. Como una directriz, ¿qué valor tiene esto para permitir una derogación, además, no temporal, sino definitiva, el 4.7? No sé, pues eso entiendo que obedece a la necesidad de que pues no se llega a cumplir estos requerimientos tan elevados, hay actuaciones que desarrollar y hay que encontrar la vía para la que se pueda realizar. Es una tarea compleja, de verdad. No, sencillamente añadir, repasando esta mañana el documento, este día número 36, me hacía gracia porque justo a la siguiente página del título tiene el clásico disclaimer, en el que además decían el contenido de este documento no necesariamente representa la posición de la Comisión Europea ni de las administraciones aquí representadas. Dicen, entonces, ¿qué es esto? Pero en cualquier caso, sí, pero no deja de ser un foro informal en el que se adoptan una serie de decisiones muy relevantes para, por ejemplo, determinar que un país como Francia adopte un decreto en el que precisamente prevea o regula un procedimiento para regular excepciones al margen del 4.7. Y sí, efectivamente, suerte que el Tribunal de Justicia dijo que no. Y para concluir en esto y barriendo para casa, en los trabajos que hicimos con el gobierno escocés, el representante de la Scottish Environment Protection Agency básicamente decía dos cosas. Nosotros hemos sido pioneros en esto del agua, también decían ellos. Pero luego la otra cosa que decían, que habían encontrado enormemente útil precisamente para avanzar en la protección de aguas en Escocia, que muchos de los estándares que venían de Europa no eran negociables y que a las industrias y a los agentes sociales les podían decir: negociamos lo que queráis, pero esto vamos. Y con el Brexit esto se ha perdido. ¿Alguna otra? Sí. Perdón. Yo quería comentar, no sé si estaba relacionado esta relación con lo que comentabais sobre los objetivos tan exigentes que tiene la Directiva Marco del Agua, pero si inicialmente estaba establecido que el objetivo final debía ser 2015, ¿qué pasó ahí en la Unión Europea para empezar a hacer prórrogas sistemáticas de 6 años? Que ya llevamos, desde 2015 llevamos todo, el segundo ciclo, ya estamos en el tercer ciclo. ¿Se van a hacer prórrogas indefinidas o qué ha pasado ahí para que la Unión Europea decida hacer esto? A ver, es que de entrada, desde que se aprobó la directiva, contemplaba esas excepciones temporales. Cuando no se pudieran alcanzar
A ver, habían dos tipos de exenciones que ahora el profesor Antonio lo va a explicar mucho mejor seguro. Dos excepciones, temporales por un lado y luego en cuanto a nivel de calidad. Los temporales es decir, oiga, el objetivo es el 15. En el 15 tenemos que tener toda nuestra masa de agua con unos objetivos de calidad muy rigurosos, pero tienen que estar. Ahora, ya la propia directiva contemplaba, en el 4 o 6 creo que es, contemplaba la posibilidad de que no se llegara, entonces permitía a los estados acogerse a lo que ella misma está regulando ahí. Es decir, bueno, en la siguiente revisión de los planes hidrológicos, la del 15, si no han alcanzado el objetivo, pueden emplazarlo para que a lo largo de esos 6 años del segundo ciclo de planificación sigan ustedes, porque no estamos parando, o sea, las confederaciones hidrográficas están constantemente en la lucha y en la búsqueda para seguir mejorando y alcanzar los objetivos. Si en el 15, cuando se apruebe la revisión del plan anterior, del 11, no se ha conseguido alcanzar, pues permito que se vuelvan a coger a otro plan o a otra nueva fase de revisión del plan, hasta 2 excepciones, si no estoy equivocada, permite que la falta de alcanzar los objetivos ambientales en el 15 se acojan por 2 prórrogas más de las revisiones siguientes, que son 21 y 27. En teoría, y es la gran duda, a ver qué va a pasar en el 27. Ahí sí que no hay más prórrogas por el momento, porque permitieron 2 prórrogas a partir del 15 y ya las hemos agotado. De hecho, los planes, como les digo, se aprobaron en enero sin cuenta y la gran mayoría han prorrogado hasta el 27 porque hay masas que no llegan a su... Entonces, claro, eso estaba contemplado desde el principio, estaba previsto, por así decirlo, una cronología que estaba marcada desde el 2000. El tema es cuando dentro de nada empecemos de nuevo a revisar la planificación de tercer ciclo del 21-27, que se empieza de nuevo enseguida, ¿qué va a pasar ahí si no se alcanza? Entonces, a lo mejor sí que hay que solicitar una revisión o una excepción a Europa, porque ahora mismo la directiva marco, salvo el error, Antonio, que seguro que tú sabes mejor que yo esto, lo único que permite son 2 excepciones por 2 ciclos de planificación y el tope máximo es el 27. Pues el problema creo que ahí, ¿no? Se puede negociarlo. Claro, habrá que ver una posible... De todas formas, el mapa aquel lo que sugería era el problema es generalizado, no es un problema de unos cumplen menos que otros, sino todos tienen dificultades. Y el dato este que aportaba yo, de que más del 50% de las demarcaciones hidrográficas tienen gran parte de sus aguas de superficie adscritas a regiones excepcionales, no es, o sea, efectivamente la directiva da lugar a esta flexibilidad, pero lo que decías tú también antes es que el objetivo de partida es tan elevado que precisamente, en fin, hablo de Alemania, Inglaterra, bueno, que en el informe ese o en el mapa aquel todavía aparecía porque los datos todavía entraron. En todas estas zonas, sobre todo de agricultura intensiva, diría, eso es uno de los grandes factores, digamos, de contaminación y obviamente también de alteración masiva de cauces fluviales, etc. Ahí será muy difícil conseguir la mejora hasta el 2027. Y en ese escenario, entonces, yo también la única posibilidad que veo es o dar una prórroga generalizada o replantearse la filosofía de la directiva marco. Bueno, por ahí sí que hay que revisarla. Sí. ¿Hay alguna diferencia en el caso de cuencas hidrográficas interestatales? Por ejemplo, a ver, ¿En qué sentido diferencia? Perdón. si hay alguna peculiaridad cuando se trata de cuencas hidrográficas transfronterizas, quiero decir. la aplicación de la directiva y las excepciones. Yo le comento lo que sé. La peculiaridad es que al final son transfronterizas, pero la gestión, pues, por ejemplo, de uno de los más importantes que tenemos nosotros, que es la del Tajo, se articula a través de convenios firmados entre los países, por ejemplo, el de Albufera, nuestro, pero la gestión al final se hace por la zona, la parte, zona española de la demarcación hidrográfica del Tajo y la zona
portuguesa de la demarcación hidrográfica del Tajo. Es decir, hay un gran problema en cuanto a hasta lo poco que sé yo ahí, el gran problema de las transfronterizas es que al final requiere una gestión, claro, entre los estados implicados. Y eso se hace a través de convenios entre los distintos estados. Está muy fijado. Hombre, yo conozco un poquito el de Albufira, como, bueno, pues establecen unas entregas de caudales que se deben respetar precisamente para no causar daño aguas abajo, y hay un cumplimiento bueno, hay un buen acuerdo, un buen entendimiento. Al final eso es lo que se necesita, un entendimiento entre los estados implicados. Y respecto a la contaminación, igual, ¿no? Claro, al final la gestión se hace al pie del terreno, y la gestión se hace, pues cada estado controla la parte de su territorio sin perjuicio de la aplicación de los convenios. Entonces, la contaminación de la zona española del Tajo pues se hace a través de Confederación Hidrográfica del Tajo. Y luego existe una serie de autoridades competentes, o sea, unas comisiones de control y todo esto. La gestión diaria es limitada. Y al final, ¿puedo volver a uno de los slides? Sí, gracias. A ver, sí, creo que, a ver si va ahora. Sí. Creo que era este, sí. Al final, lo que es la exigencia, digamos, de prevenir o prohibir el deterioro y la definición del estado, digamos, de las aguas es una definición, por compleja que sea y por flexibilidad que permita a las distintas administraciones, pero en la medida en que pueda haber una demarcación hidrográfica incluso compartida en algún caso, el estándar tiende a ser equiparable, si tiene sentido. Aunque una demarcación hidrográfica, una cuenca de un río transfronterizo pase por el territorio de distintos estados, los criterios ecológicos y químicos aplicables para determinar el buen estado de las aguas es el mismo. La cuestión es distinta si nos encontramos, piensa por ejemplo el Danubio, que pasa por tanto Estados miembros de la Unión Europea como Estados terceros. Ahí la negociación empieza a ser más compleja y depende más del derecho internacional. Pensad en Laura Movillo, ¿no? La semana pasada habló precisamente de estas cuestiones. Pero en la medida en que se trate de demarcaciones hidrográficas dentro del territorio de distintos Estados miembros de la Unión Europea, el instrumento es la Directiva Marco. Bueno, es la Directiva Marco que trasladan los estados a sus planes hidrológicos de la parte española o de la parte portuguesa o de la parte correspondiente. Al final, por eso era el marco para todos los estados miembros. Lo digo porque es un incumplimiento del Estado de aguas arriba afecta al otro Estado. Claro. ¿No? Por eso está previsto normalmente en convenios en los que se regulan todas esas cuestiones. En convenios en los que se regula los caudales que tienen que circular hasta el final, y entiendo que también las cuestiones de contaminación. O sea que hay instrumentos, además, ad hoc, aparte de la Directiva Marco, que es la norma Marco, la planificación, el plan de cuenca correspondiente, que es la gestión diaria y el seguimiento de las masas de los caudales correspondientes. En estos casos es necesaria los convenios en los que se fijen todas estas cuestiones y todos los aspectos que permitan el buen control de estas masas. Cuando, como bien ha dicho Antonio, son estados europeos, estados miembros, pues el marco es, ¿no?, la Directiva Marco, claro. Al final tenemos que tirar a derecho internacional y, una vez más, al entendimiento, al buen entendimiento entre los estados afectados cuando son estados terceros. Al final es el entendimiento, la colaboración y todo eso, saliendo del terreno, del territorio de un país, es
internacionales, convenios, es acuerdos, son protocolos, son comisiones de seguimiento, son órganos que se crean ad hoc para hacer el seguimiento de los convenios correspondientes. Es un régimen específico. Bien, estamos ya sobre la hora. No sé si hay alguna última cuestión. Pues si no hay más cuestiones, lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias. Y les convocaríamos ya para la última de las sesiones el miércoles. ¿De acuerdo? Muchas gracias.